Vale. Por último, voy a poner un ejemplo ya fuera de las cuestiones marxistas y mucho más bobo, mucho más cotidiano, mucho más relacionado con, bueno, con cosas que han pasado estos días, con la carta de Pedro Sánchez en concreto. Vamos a leerla. Como os podéis imaginar, esto ya no es contenido de examen, pero me parecía que podríamos comentar alguna cosa para intentar aplicar cuestiones ideológicas a lo que, lo que estos días seguro que os interese más o menos la política, habéis notado que está en boca de mucha gente, que es presidente ha escrito una carta y que a lo mejor deja la presidencia del país, igual dimite, etcétera. Os lo comento porque también el marxismo tiene una relación muy directa con la política. Y porque hay, bueno, por algo también muy directo, el, el, el PSOE se llama Partido Socialista Obrero Español. El PSOE lleva esas siglas y lleva la palabra obrero en el medio y lleva la palabra socialista por la influencia del marxismo en la política, por la influencia de las ideas socialistas y comunistas, digamos, del marxismo. Entonces, cosa ya muy un poco al margen de todo el rollo que os acabo de soltar y que tiene que ver con lo que con una explicación de lo que tenéis que saber para que se pide de cara a la materia y que se pide en selectivo, pero que no, en fin, que a veces dificulta entender cosas de la vida cotidiana si no se aplican un poco más directamente. Todo esto que os comentaba son explicaciones un poco más abstractas, pero a la hora de entender, por ejemplo, lo que es la ideología y a la hora de entender lo que puede ser el discurso un discurso, vamos a decirlo así, interesado por parte de alguien, me parecía una buena idea coger este ejemplo, asumiendo que algunos de vosotros, como decía hace un momento, os interese más o menos la política, es muy difícil que no suene algo de esto. ¿Sí? Es poco probable que en vuestras casas vayáis a escuchar, a lo mejor sí, pero bueno, en principio no. Es más probable que vayáis a escuchar en vuestra casa a alguien hablando sobre Pedro Sánchez o algo en redes sociales que tiene que ver con toda esta historia, a que veáis o escuchéis a alguien hablando de la alienación, de qué es la alienación en Marx, pero hay la alienación, o en este caso la ideología en Marx, pero hay una conexión muy directa, aunque necesita un poco de explicación y de recorrido por el medio. O sea, lo primero que os comenté de las siglas del PSOE es para que veamos que hay una relación directa, porque el PSOE es, como dije hace un momento, Partido Socialista Obrero Español, y precisamente son los obreros el colectivo al que Marx se refiere con la conciencia de clase y con la falsa conciencia que os he comentado, es decir, con el tema de saber a qué clase social pertenece uno para no ser contaminado por ideologías de otra persona que tiene ideas sobre el mundo con intereses ocultos que podrían ir en contra nuestra. Entonces, por hacer el salto directo, podríamos decir, en líneas generales, cuando se habla en términos políticos llanos de eso de la vida cotidiana, de lo que es ser de derechas, ser de izquierdas, etcétera, pues por decirlo así en una patada, pues a día de hoy en España muchas personas se consideran de izquierdas pues porque son del PSOE o porque son de Sumar o porque son de Podemos o de partidos que se suelen relacionar con eso, con la izquierda, partiendo a partir del PSOE y yendo hacia la izquierda, o partidos que se consideran de derecha partiendo en España del PP y yendo más hacia la derecha, pues en este caso, por ejemplo, con Vox. Eh, como veis, esta división entre izquierda y derecha ya está, cabría decir muchas cosas sobre ella, pero bueno, ya en ella ya está metida la cuestión de lo que sea el socialismo, de lo que sea, vamos a decirlo así, la ideología, de lo que sea un grupo con unas ideas contrarias a las nuestras, con ideas que pueden pertenecernos o no a nosotros como grupo social, con la identificación que uno haga con ese grupo social y directamente con las prácticas, con las cosas que alguien tiene que hacer si quiere o sea, cambiar la realidad en la que vive, entendiendo que el mecanismo para cambiar la realidad, al menos de un país en el que uno vive, es, al menos a día de hoy, mediante elecciones con votaciones democráticas por las cuales la gente, el pueblo, vota a un partido político que es el que pondría en marcha las medidas que la gente que le ha votado quiere que ponga en marcha. Y de esa manera, pues una persona podría participar en cómo se organiza la sociedad a través del voto. Y ese mecanismo ya llevaría un poco dentro la, el concepto de ideología, vamos a decirlo así, en la medida en que se supone que uno, se supone,
fin, bueno, vamos a dar esto por hecho que uno vota en función de sus intereses y que tiene unos intereses que serían los de la clase social a la que esa persona pertenece. Pues ya lo hemos mencionado en algún momento en clase, ha salido como ejemplo por parte de algunos de vosotros en clase y también es fácil encontrarlo por la realidad para adelante, que, pues que alguien se sorprenda diciendo, ay, ¿cómo es que un obrero vota a la derecha? Por ese tipo de pensamiento no se produciría si no hubiera si no existiera la idea de que uno puede estar ideologizado, es decir, que puede pasar bajo este razonamiento que alguien se sorprenda porque un obrero debería votar a la izquierda porque la izquierda es el partido de los obreros y si tienes conciencia social sobre tu clase social, entonces votas al partido que defiende tus intereses, que es el Partido Socialista Obrero Español o algún otro que sea obrero porque defiende tus intereses como obrero. Y precisamente la ideología es lo que explica que alguien que cree esto se sorprenda porque un obrero vote a la derecha porque supuestamente la derecha es la representante de los intereses de clase aristocrático y de personas con dinero que no son tu grupo social. Entonces, ¿qué haces votando a la gente que tiene dinero y que es la que te jode porque se queda con tu trabajo? Pues esta es la ideología, es la explicación para esto desde un punto de vista marxista, porque hay una serie de relaciones de dominación material, de medios de producción, etcétera, que hacen que la clase que tiene el poder produzca unas ideas X que hagan que pudieran convencer a una persona que hipotéticamente pertenecería a otro grupo social y que votaría en contra de sus intereses.